Y hoy empezamos con la práctica 4, que es procesos de Markov. Bueno, ya empezaron en la teórica, dieron 2 clases, así que dan bastante el tema. Así que voy a hacer como un mini repasito, digamos, de la parte, digamos, teórica del tema. Mini, que son procesos a tiempo discreto. Tenemos distintos estados. Que llamamos, bueno, me salió muy feo ese círculo, así que lo voy a borrar y voy a poner un colorcito. Ahí va. El estado 1, el estado 2, el estado 3. Tenemos cierta población distribuida en esos estados. Ahora voy a escribir más sobre esto, pero digamos que en cada estado puedo tener una cantidad de población, puedo tener una proporción de población o puedo tener una probabilidad de que la población esté en ese estado. Y tenemos como conexiones entre los estados, que son las flechitas que van, por ejemplo, así, este podría ir así y así, y este así. Y arriba de cada flechita ponemos un numerito que indica cuál es la probabilidad de que la población en el siguiente paso se quede en el, por ejemplo, esta flechita así, arriba pondría cuál es la probabilidad, no qué, sino cuál es la probabilidad de que en el siguiente paso se quede en el estado 2, por ejemplo, en este caso. Se quede en el estado 2. ¿Sí? Y así con cada flechita. Acá arriba iría cuál es la probabilidad de pasar del 1 al 2. Acá iría cuál es la probabilidad de pasar de 1 a 2. Y así sucesivamente con cada una de las flechitas. ¿Está bien? Entonces, armamos esta situación donde tenemos varios estados, una probabilidad de pasar de un estado a otro o de quedarse en el mismo lugar en el siguiente paso, y nos preguntamos cómo evoluciona el proceso. Nos preguntamos cómo evoluciona el proceso. Es decir, supongamos que el tiempo, para nosotros este tiempo estamos hablando discreto, hablamos de un día para otro. Entonces yo tengo una población de bacterias distribuidas en estos 3 estados y me pregunto al día siguiente cómo va a ser y al día siguiente y así sucesivamente. Entonces, ¿qué elementos tiene o cómo vamos a estudiar la evolución de este proceso? Bueno, tenemos una matriz de transición, sea P, una matriz de transición, o de Markov. Vamos a poner acá al costadito qué significa ser una matriz de transición o de Markov. Recordemos acá la definición. Decimos que P
de tamaño n por n es una matriz Markov sí, tiene que cumplir tres cosas, o dos cosas fundamentalmente. Cada coeficiente P sub IJ, o sea, lo que tiene la matriz en el lugar IJ, es mayor o igual que 0. P y J es el coeficiente o F. No me sale escribir coeficiente. Ahí va. Coef. Fila I y columna J. De la fila I, columna J. ¿Alguien quiere hablar? Porque escucho que alguien tiene el micrófono desmuteado. Cada columna de P suma 1. Esa es la segunda cosa que le vamos a pedir. Cada columna de la matriz P suma 1. P o M, no sé cómo le habrá dicho Gabriela. Y el elemento P sub IJ representa la probabilidad de pasar del estado IJ al estado I. La probabilidad de pasar del estado J al estado I. ¿Está bien? Eso lo voy a recuadrar porque es como... una definición ahí al margen, pero para que la tengan a mano. Y volvemos a esto. Entonces, nos preguntamos cómo evoluciona el proceso, y el proceso va a tener estos ingredientes. Voy a tener una matriz de transición, que ahora vamos a ver cómo se arma y algunos ejemplos. Y la idea es que tenemos un vector inicial P sub 0, sea B0, un estado inicial. Tengo que hacerle un perro porque... Y encima me gruñe, bueno. Entonces, así notamos al estado inicial. Gabriela creo que a veces lo notó con una X y en negrita. ¿Está bien? Cuando lo escribimos en un texto o en un libro lo van a leer en negrita. Yo no puedo escribir en negrita en esto, así que le pongo B. B sub 0 me dice a tiempo 0 qué hay en cada uno de los estados. Y B sub 1, no es sub 1, sino B1, es el estado a tiempo 1. O sea, pasó un día y quiero ver cómo está mi sistema. ¿Cómo se calcula el estado a tiempo 1? Bueno, voy a hacer P por o sea, P es una matriz por el vector B0. Así sucesivamente, B2 es el estado a tiempo 2. Esto es P por B1. Como B1 es P por B0, esto es P por B0. Y esto va a ser P cuadrado por B0. ¿Sí? P por P es P cuadrado de 0. Así sucesivamente, el estado a tiempo K va a ser P a la K por el estado inicial. ¿Está bien? Esto lo voy a remarcar porque va a ser importante. Y voy a hablar un poco de qué representan estos estados B. ¿Está bien? En un proceso de Markov siempre vale esto. Esto es K, P a la K. Para K mayor que 1. Entonces, los vectores iniciales, estos B sub 0, B0, yo le digo B sub 0, pero son B0. Los vectores iniciales
B0, que es un vector que tiene cuántos estados tengo. Supongamos que tengo n estados, entonces tengo B sub 0 en el lugar 1, B sub 0 en el estado 2, así, hasta el estado n. Me dice, entonces B sub i, B sub i en 0 puede decir, puede significar cosas distintas. Por ejemplo, puede decir la cantidad de individuos en el estado i a tiempo 0. Cantidad de individuos. Si algo no se entiende, me frenan, ¿eh? Sino es en el estado i a tiempo 0. También me podría decir la probabilidad de que los individuos estén en el estado i a tiempo 0. O me puede decir el porcentaje de individuos que están en el estado i a tiempo 0. Entonces, si lo pienso como cantidad de individuos, la suma de todas las coordenadas puede dar cualquier cosa, va a ser la cantidad total de individuos. Si lo pienso como probabilidades, la suma de las coordenadas tiene que dar 1, porque en algún lugar tienen que estar los individuos. Y si lo pienso en porcentajes, la suma de todos los porcentajes me tiene que dar 100, porque el 100% de los individuos tienen que estar distribuidos en todos los estados. En el caso particular que hablemos de probabilidad de individuos, o sea, en el ítem 2, es que vamos a hablar de que está en el espacio de estados. ¿Está bien? Esta situación es que, decimos, ¿por qué me ladras? Que está en el espacio de estados. ¿Cuál es el espacio de estados? ¿Te querés ir? Bueno, te fuiste. El espacio de estados lo llamamos P con una B con cursiva, B, como una B cursiva así, que son todos los vectores B en Rn, tales que cada coordenada es mayor que 0 y la suma desde i igual a 1 hasta n de todas las coordenadas me va a dar 1. ¿Está bien? Es lo que llamamos un vector de probabilidad. También se le dicen vectores de probabilidad. ¿Está bien? Fíjense, una observación es que como todas las coordenadas son mayores o iguales a 0 y todas tienen que sumar 1, en particular son todas menores o iguales que 1 también. Entonces, bueno, llorás para subir y llorás para bajar. No entiendo. Bueno, chao. Perdón, tuvimos un diálogo ahí con la perra. Bueno, algunas propiedades de las matrices de Markov y pasamos a algunos ejemplos y a Python y a todo eso. También por ahora,
Sí, buenísimo. Bueno, genial. Cualquier cosa me avisa. Bueno, entonces algunas propiedades, sea P una matriz de Markov, no me acuerdo si Gabriela la puso como P o como M. Bueno, chao, te vas afuera. Está comiendo los pies, cualquiera. Tierra densa, por Dios. Sea P una matriz de Markov. Sí, no sé si las mascotas que tengan ustedes les pasa lo mismo, pero está muy densa esta perra, por Dios. Bueno, algunas propiedades que tiene es, la primera, lambda igual a 1, siempre es un autovalor de P. ¿Está bien? Eso siempre va a pasar. Lo que puede pasar es que no sea simple, o sea, que tenga multiplicidad mayor que 1. O sea, que tenga asociado o más de un autovalor LI, linealmente independiente. Por eso también es que vieron matrices en Mate 1, como para prepararse para este momento. Segunda propiedad que tienen las matrices de Markov es los autovalores de P tienen módulo menor o igual que 1. Menor o igual que 1. Los complejos también. Y recordemos acá un recuerdito de cómo se calculaba el módulo de un número complejo. Si tenemos que Z es A más BI, un número complejo, el módulo de Z es raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. ¿Está bien? Entonces los números complejos que sean autovalores de P tienen módulo menor o igual que 1. O sea que esto es menor o igual que 1. En particular para los reales también vale esta fórmula donde el B va a valer 0. La raíz cuadrada de A al cuadrado es módulo de A. Otra propiedad que tiene es, si tengo dos matrices de Markov, el producto es de Markov. Si P y Q son de Markov. Algunas de estas propiedades las están demostrando en la teórica para 2×2, pero bueno, es propiedades que valen para cualquier tamaño. P por Q también. Tienen muchísimas propiedades. En particular, esto me dice, digamos, propiedad 4, que si P es de Markov, P a la K también es de Markov. Para todo K. Esto es importante porque, bueno, ahora vamos a charlar. Cuando hice la cuenta en Python, quise hacer la matriz al cuadrado. Entonces puse P al cuadrado. Python hizo algo, pero no me devolvió una matriz de Markov. O sea que ahí había algo que estaba mal. Entonces P al cuadrado lo tengo que poner como P por P. No sé. Otra propiedad importante que tienen las matrices de Markov es CAW igual a P por un vector B. Entonces, todas las coordenadas son mayores o iguales que 0 y la suma de las coordenadas, WI, desde I igual a 1 hasta N, es la misma que la de BI, desde I igual a 1 hasta N. Quiere decir que la población se mantiene. ¿Está bien? Esto me dice que se conserva la cantidad de individuos. La cantidad de individuos. Algunas propiedades más es, si tengo, bueno, no sé si vienen al caso, pero
O sea, algunas observaciones que no sé si vieron todavía es que los otros autovectores, o sea, no los que son asociados al autovalor 1, todos los demás, las coordenadas suman 0, y el que tenga autovalor 1 se lo llama estado de equilibrio. Así que voy a poner directo eso. Definición. B asterisco es un estado de equilibrio si P por B asterisco es B asterisco. Fíjense lo que quiere decir esto en términos de nuestro sistema, que estamos hablando de nuestro proceso. En el paso siguiente, que sería P por B es B1, en el paso siguiente me quedo en el mismo lugar. Quiere decir, la población no se mueve de un paso a otro. ¿Está bien? Eso es un estado de equilibrio. Y fíjense qué quiere decir esto en términos de la matriz y etcétera. Podemos verlo así. P por B asterisco es 1 por B asterisco. Eso tiene que ver con el autor 1. El estado de equilibrio, tal cual. Muy bien. Es justo esto lo que estoy diciendo acá. Lo puso como P. Uno por B me dice que B asterisco es un autovector de autovalor 1. Luego, B asterisco es un autovector de P asociado al autovalor 1. ¿Está bien? 1 siempre es autovalor, esa es la propiedad 1. Cualquier matriz de Markov tiene a 1 como autovalor. Bueno, todos los autovectores asociados a el autovalor 1 son estados de equilibrio. Quiere decir que si la población se distribuye de esa forma, con ese B0, se mantiene igual en todo el proceso, en toda la evolución del proceso. Y una observación acá es que, ojo, que puede haber más de un autovector de autovalor 1, porque que sea autovector no me dice, que sea autovalor no me dice que sea el único autovalor, o sea, que sea, tenga multiplicidad 1. Entonces, como lambda igual a 1 puede ser autovalor múltiple, el sistema puede tener varios equilibrios linealmente independientes. Hay algunas preguntas de ese estilo en la práctica, por eso a eso va esto. Puede tener varios equilibrios linealmente independientes. ¿Está bien? Bueno, entonces ahora sí vayamos a algunos ejemplos, pero más o menos esto es, digamos, la teoría que vamos a aplicar hoy, y vamos a ver cómo hacer algunas de estas cosas con Python. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? O sea, cualquier vector del autoespacio asociado a 1. Sí, exactamente. Luz. Si quiero que esté en el espacio de estados, tiene que tener, sumar 1 todas sus coordenadas. Ahora vamos a ver en Python cómo lo hacemos a eso. Pero sí. Bueno, ejemplo 1 es sea P, esta matriz, 2/3, 1/3, 1/4,
3/4. Matriz de transición de un proceso de Markov. Markov. Bueno, entonces la primera pregunta que nos hacen, el primer ítem del ejercicio, es escribirlo en forma de grafo. De grafo. ¿Qué quiere decir esto? Escribirlo con las pelotitas, como habíamos visto en el... Voy a subir un poquito. Como lo escribimos acá arriba. Eso es su forma de grafo. ¿Está bien? Esto se llama grafo. Bueno, vamos a escribirlo en forma de grafo a este proceso que tenemos, esta matriz. Entonces, ¿cuántos estados tengo? La cantidad de filas o columnas que tenga esta matriz. ¿Está bien? Entonces, le ponemos los estados 1 y 2. 1, 2, 1, 2. Y entonces tenemos dos estados, 1, 2. Los numeritos de esta matriz me dicen cuáles son las probabilidades de pasar de un estado a otro o de quedarse en el mismo estado. ¿Está bien? Entonces acá tengo la probabilidad de pasar de 1 a 2, la probabilidad de pasar de 2 a 1, de 1 quedarme en 1 y de 2 quedarme en 2. ¿Cuál es cada uno de estos números? Entonces, lo leemos así, de vertical para horizontal. De 1 a ir a 1. La probabilidad de que 1 vaya a 1, o sea, se quede en el mismo lugar, es 2/3. Bueno, acá me quedó muy feo este 2, así que lo vamos a borrar. 2/3. La probabilidad de que 1 vaya a 2 es 1/3. ¿Está bien? Lo leo así. De que 1 vaya a 2. Si tengo así la matriz, es desde hacia. Bien. Cada numerito es así, desde hacia. No sé si esa flecha ayudó, así que la voy a borrar. Entonces, ahora de 2. De 2 hacia 1 tengo 1/4. Y de 2 hacia 2 es 3/4. ¿Está bien? ¿Se entendió entonces eso que hice? Fíjense que no es súper intuitivo esta forma de describir a la matriz, pero una vez que nos acostumbremos a esta forma de pensarlo, vamos a ir bien, ¿está bien? Lo importante es esto que pensamos acá, la suma de las columnas, o sea, vamos a tener, en realidad la situación en general va a ser al revés, nos van a dar el grafo y tenemos que armar la matriz. Entonces la armamos pensando así, desde y hacia. Desde 1 hacia 1, 2/3. Desde 1 hacia 2, 1/3. Con eso tengo la primera columna de la matriz. ¿Está bien? Y recordando siempre esto, la suma de las columnas tiene que ser 1, cada coeficiente tiene que ser entre 0 y 1. Y también lo podemos pensar así, si lo armamos como las probabilidades, también lo podemos sacar. Pero por ahí es más fácil directamente mirar el grafo y listo. Entonces, vamos al ítem B. Me dicen verificar que P es inversible. Y sabiendo que vamos a tener un vector que B en estado 2, a tiempo 2 es 1 medio, calcular B1 y B0. Entonces, a ver qué nos están diciendo. Primero, verificar que P es inversible es determinante, ¿está bien? O sea, cosas que vieron en Mate 1. Mucho de lo que vieron en Mate 1 lo vamos a usar acá.
Entonces, P es inversible, si solo si, el determinante de P es distinto de 0. Entonces calculamos el determinante de P. Determinante de P es, copio acá de nuevo la matriz P, 2 tercios, 1 tercio, 1 cuarto, 3 cuartos. Entonces el determinante de esto va a ser 2 tercios por 3 cuartos menos 1 cuarto por 1 tercio. Entonces esto que nos da 6 menos 1, 5 sobre 12. Que es distinto de 0, entonces P es inversible. Por ejemplo, si por ejemplo P... linealizar ese componente. No, si P21 fuera menos 1 tercio, no puede ser una matriz de Markov. ¿Está bien? Porque el P21 representa la probabilidad de pasar del estado 1 al estado 2. Y entonces no, una probabilidad no puede ser negativa. ¿Está bien, David? Buenísimo. Buenísimo, entonces P es inversible. Ahora, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué tiene que ver B2? ¿Cómo calculamos B1, B0, etcétera? Entonces, recordemos la fórmula que tenemos acá arriba. Voy a ir para arriba un toque. Tic, tic, tic. La fórmula que marcamos en arcoíris azul es esta. Voy a usar esta fórmula de acá. Cualquier estado a tiempo K va a ser P a la K por el estado inicial B0. ¿Está bien? Entonces, volvamos a escribir eso acá abajo. Recordemos que cualquier estado a tiempo K es P a la K por el estado inicial B0. Entonces, escribamos eso para K igual a 2. B en tiempo 2 va a ser P al cuadrado por B a tiempo 0. Entonces, como el determinante de P es igual al determinante, el determinante de P al cuadrado es el determinante de P al cuadrado, P al cuadrado también es inversible. Esta de acá es inversible también. Entonces, multiplico de los dos lados de esta igualdad de matrices por la inversa, y obtengo la inversa de P cuadrado, y obtengo esta ecuación. P al cuadrado a la menos 1 por B a tiempo 2, me va a dar B a tiempo 0. Y esto lo puedo calcular. ¿Está bien? Calculo P al cuadrado. Calculo su inversa, es una matriz de 2 por 2, así que la puedo calcular. La multiplico por el B2 que me dieron de dato acá arriba, que era un medio, y obtengo el vector B0. ¿Está bien? Con esto obtengo B0. Y una vez que tengo B0, puedo obtener B1 haciendo esta cuenta. B a tiempo 1 va a ser P, que la tengo, por B a tiempo 0, que lo calculo haciendo esto de acá. Con eso obtengo las dos cosas que me pregunta el ejercicio. ¿Está bien? Entonces una cosa que aprendimos acá es que si P es una matriz inversible, es reversible el tiempo. O sea, si me das cualquier estado avanzado, puedo ir para atrás y conseguirme el estado inicial. O cualquier estado antes de ese estado avanzado. Siempre que la matriz sea inversible. ¿Está bien eso? Entonces con eso obtengo B0, y este B0 es el que actúa acá. Lo reemplazo ahí y obtengo B1. ¿Estamos hasta acá? ¿Todo bien? Sí, sí, buenísimo. ¿Se aburren o es lindo este tema? Es lindo, vamos a decir. Chicos, eso no les conté, pero ahora viene la mejor parte de la materia, prepárense.
Re lindo. Sí, re lindo. Buenísimo. Vamos. Y aparte se entiende. Me parece que eso sí. Me gusta más que todo lo otro. Vamos, Agustina. Esa es la actitud. Sí, sí, es muy lindo, se reentiende y tiene muchísimas aplicaciones biológicas. Todo lo que vamos a ver de acá en adelante es full aplicaciones. Así que, buenísimo. Bueno, cualquier cosa igual nos frenan, nos preguntan, pero lo importante es que se entienda bien para que después lo puedan hacer ustedes. Entonces nos vamos a Python, que es la vedette de la materia. Profe, Sí, yo tengo una duda que es complicado de escribirla, así que mejor se lo digo. dale. ¿Podría escribir acá? Porque también es medio complicado y creo que con Dale, pará, te dejo espacio. ya mejor. Ahí. Mi duda era si p a la menos 1 al cuadrado es igual que p al cuadrado a la A la menos menos 1. 1, sí. Ah, buenísimo. Sí, sí. Bien. Esto es si P es inversible. Si Sí, P es inversible. ok. Sí, tal cual. Sí, sí, sí. Ah, bueno, si borras también borro. Pero sí, vale esa fórmula tal cual. O sea que podrías hacer la inversa de P y después multiplicarla por la misma matriz y con eso conseguís la inversa de P al cuadrado. ¿Está bien? Cualquiera de los dos métodos está bien para calcularla. Bueno, nos vamos a Python. Buenísimo. Python, tenemos acá procesos de Markov. Esto, por supuesto, que lo voy a subir al campus, así que pensaba como recortar pedacitos y ponerlos en lo que estaba escribiendo, pero no tiene mucho sentido. Así que lo voy a dejar así, después lo subo y ustedes lo pueden practicar sobre esto. Entonces, determinar si la siguiente matriz es de Markov, me pregunta este ejercicio. Tenemos esta matriz, lo que tenemos que hacer es sumar las columnas, ¿está bien? Si sumo las columnas, tengo claramente en la primera columna un medio más un medio es 1, un medio más un medio es 1, un tercio más un medio más un sexto, hacemos las cuentas y nos da 1. Ahora, ¿cómo lo vemos en Python? Entonces, bueno, vamos a este casillero. Primero ingresamos la matriz. Fíjense que, bueno, esto ya lo habían hecho, probablemente con Santiago, pero cuando quiero meter una matriz, tengo que poner un corchete más de lo que parece. ¿Está bien? Este corchete que abre y cierra ahí, que fíjense que si me paro ahí con el cursor me dice dónde se abre, se pone verde, es como para armar las matrices. La matriz se arma por filas, ¿está bien? Lo que le doy, lo que le ingreso, entre cada coma es cada fila de la matriz. Y después imprimo A como para chequear que está bien, ¿está bien? Estas cosas son importantes como para hacer mini chequeos de que todo lo que hicimos está bien. Es esto, ¿está bien? Le imprimo. Ahora, ¿cómo compruebo que suman 1? Fíjense las dos formas que tenemos acá. Esta forma, el axis igual 0, le dice que sume las columnas. Axis igual 1, sumaría las filas. ¿Está bien? Por eso es el axis igual 0 que ponemos acá. Ejecutamos este comando y lo que hace es suma las columnas de A. Podemos probar acá qué pasaría si yo sumo las filas, o sea, le pongo axis igual 1. Bueno, me da error porque no ejecuté este coso. Ahí vamos. Me da esto. Fíjense que es 0,83 es un medio más 0 más un tercio. 1,5 es un medio más un medio más un medio, o sea, la segunda fila de la matriz. ¿Está bien? Está ahí, está sumando por filas. Cuando le pongo 0, suma las columnas. Y si le pongo 2, no sé qué hará, supongo que me dirá error. A ver, probemos. Pues solo puede sumar filas o columnas. ¡Error! ¿Está bien? No podés. Sonaste. Todo mal, todo mal. Así que volvemos a poner axis igual 0, que es sumar las filas de la matriz. Esperen que tengo un chat. Viendo que tengo un valor negativo en X, sigue siendo marco, no, solo los positivos. Negativos no puede tener una matriz de Markov. ¿Sí? Recuerden que cada ítem de la matriz representa una probabilidad. La probabilidad puede ser 0, pero no puede ser negativa. ¿Está bien? Entonces, son dos cosas importantes. Que cada coeficiente de la matriz sea positivo o 0 y que la suma sea 1. Entonces así chequeamos la suma.
Fíjense otra forma de hacerlo, directamente el comando sum A, que lo que hace es sumar las columnas de A, lo dice solo. Claro, ese es el comando que estoy poniendo en este renglón. Buenísimo. Cualquiera de las dos formas está bien. ¿Está bien? Les cuento las dos como por si lo que podíamos linealizar era B0. Lo que podían linealizar era B0, sí. Lo pueden, a B0 lo pueden, ahora vamos a ver, en un ejemplo que vamos a ver acá, cómo obtener B0 y cómo obtener un estado, un vector de estados. Axis igual 0 suma las columnas y igual a 1 suma las filas. ¿Está bien? Esto que escribí acá. Entonces, np.sum es un paquete de NumPy que suma las filas o las columnas de A, si le indicamos esto, que si quiero que sume filas o columnas, o lo puedo hacer con esto, que es directamente sum de A, que es suma las filas de A. Las columnas, solamente. ¿Está bien? O usamos este comando. Hace lo mismo, suma las columnas de A. Entonces, ¿cómo leemos cada resultado? Este resultado es la suma de la primera columna, esta es la suma de la segunda, esta es la suma de la tercera, ¿sí? Lo mismo acá arriba. No, lo lee así solo, sum es de sum. No hace falta, fíjate que lo ejecuto y le gusta. Ah, mira, así tal cual. Parecería como que todo es de NumPy, pero no todo es de NumPy, hay cosas que son de Python. Entonces este sum no necesita tener el paquete Python. Lo que pasa es que ni puedo escribir la matriz sin Python, sin NumPy, así que... Bueno, entonces, ¿se entendió cómo calcular, cómo armar, cómo ingresar la matriz, cómo verificar que es una matriz de Markov? Solo la parte de sumar las columnas estoy haciendo. La parte de fijarme que cada coeficiente es mayor o igual a 0, uso mis ojos. ¿Está bien? No tengo un comando de Python que me lo diga. Capaz que sí, pero no. Entonces, para la matriz anterior, hallar si existen un estado de equilibrio del proceso, o sea, un autovector de autovalor 1. Entonces, para eso usamos el paquete este lineal de NumPy, que lo que hace es hacer cosas de álgebra lineal. Por ejemplo, calcular autovectores y autovalores. El comando es EIG-A, y lo que calcula es esto. ¿Qué es esto? Es una cosa rara. Es como un array que tiene varias cosas. En el primer lugar tengo los autovalores, y después tengo la matriz de autovectores. ¿Está bien? Pero puestos como columna. Es decir, la primera columna de esta matriz, fíjense, lo voy a separar en lo que tiene E en el lugar 0, y lo que tiene E en el lugar 1. Fíjense que acá me aparece separado. Esto son los autovalores. Y lo que está abajo son la matriz de autovectores puestos como columnas. ¿Está bien? La primera columna corresponde al primer autovalor, que es este que está acá, y así sucesivamente. ¿Tengo algún chat? Paren. No. Una cosa que pueden hacer, que, qué sé yo, no sé si es siempre útil, pero es estos números tan largos que nos aparecen, con e a la -1, etcétera, por ahí los quiero escribir como, por ejemplo, 1,0000 por e a la 0. Y la verdad que escribíme 1. Gracias. Entonces, una forma de hacer eso es que redondee np.round y pongo entre paréntesis e sub 0, 2. Cierro el paréntesis, cierro el otro paréntesis. Fíjense lo que hace. Me redondeó y los veo como mejor, ¿no? Como más parecidos a los números que usamos. ¿Por qué no aparecieron números imaginarios? Porque no tiene autovalores complejos, la matriz. También acá me podrían aparecer autovalores complejos.
Entonces, puedo hacer lo mismo en los autovectores y los redondeo, np.round, los veo mejor, qué sé yo, porque les doy ahí opciones, cada uno hace lo que quiere, ¿está bien? Acá tenemos los autovectores de la matriz. Claro, redondea con 2 decimales. Si pongo un 2, redondea con 2 decimales. Si pongo un 3, me va a poner 3 decimales. ¿Está bien? 0,167. ¿Sí? Y así sucesivamente. El coma 2, lo voy a escribir acá. Coma 2, redondea con 2 decimales. Si pongo coma 3, redondea decimales, etc. ¿Está bien? Coma 3. Sí, esto es lo que quiero aclarar acá, es que el coma 2 es lo que redondea con 2 decimales. Si pongo coma 3, me va a redondear con 3. Si pongo coma 16, me va a dar el mismo número que antes. Si un autovalor tiene multiplicidad 2, Python te lo muestra 2 veces, tal cual. O sea, si el 1 fuera autovalor doble, las primeras me aparecería 1,1, o no sé en qué orden los va a poner, pero el que esté abajo en la matriz esta que escribí va a ser el autovector asociado a ese autovalor. Entonces, junto a los dos de 1, me va a quedar. No hay manera de ver los números como fracciones, no. Exactamente. No hay. Acá vuelvo a coma 2. Sí, lo pueden poner con los decimales que quieran o como los dice Python, que son con 16. O sea que va bien. No entiendo bien en la matriz qué autovector es de qué autovalor. Ah, ahí está apilado, fíjate. Acá tengo el 1, el que está abajo, esta primer columna corresponde al autovalor 1. El de la segunda corresponde al 0,17 y la tercera corresponde a 0. ¿Está bien? Está en el orden que me aparece en el vector de los autovalores. Buenísimo. Esto es lo que acabo de escribir arriba, así que lo voy a borrar de acá. Fíjense lo que hace acá, lo que voy a hacer acá. Voy a poner el primer autovector, o sea, el autovector asociado al autovalor 1. ¿Cómo escribo eso? De la matriz de autovectores, pone cualquier cosa en la primera columna, pero en la primera columna. ¿Está bien? Recuerden que la primera columna es empezar en 0. Entonces, imprimo W. Esta es la primera columna de la matriz de autovectores. ¿Te puede mostrar el vector más chico o te puede mostrar múltiplos? Recuerden que los autovectores forman un espacio vectorial, o sea que cualquier múltiplo de ese autovector también es autovector. No sé qué significa el más chico. Va a ser algo Python. Fíjense, acá de hecho metí un -0. Buenísimo. Bueno, entonces acá tenemos el W, listo. Hallar si existe un estado de equilibrio del proceso. Tomá, este es un estado de equilibrio del proceso, es este vector. Ahora, menos cosas, olvídate. Estamos hablando de matrices de Markov, procesos de Markov, etc. Así que lo cambio por W1, que es menos W. Este es un vector, es un autovector de autovalor 1. Y sus coordenadas son todas positivas. Estos van a ser nuestros estados de equilibrio. Y verificamos que es un estado de equilibrio haciendo esto. Si multiplico A por ese vector, me tiene que dar el mismo vector. ¿Está bien? O sea que estoy en un estado de equilibrio. ¿Se entendió hasta ahí? Me perdí en W, podrías repetir. Lo que hago con esto es imprimir la primera columna de la matriz de autovectores.
Fíjate, la matriz de autovectores es esta. ¿Está bien? Es E1. O sea, ahí me va a dar una matriz. Es esta matriz. Bueno, hice malo ahí porque hice punto en vez de coma. ¿Está bien? Autovectores es esta matriz. No le puse la palabra autovectores antes porque me aparece así corrido. Lo que quiero es que me dé la primera columna de esta matriz. Entonces escribo esto que está acá. Es la primera columna de la matriz de autovectores. La imprimo. Me tiene todas las coordenadas, sí, es este, 0,32, acá me lo escribe más largo, 0,81 me lo escribe más largo, y 0,49 me escribe el número que redondeó, que era este. Ahora, como me quedan todas las coordenadas negativas, le cambio las coordenadas, hago menos W, y después chequeo que es un autovector de autovalor 1. Ahora, fíjense lo que me dicen. Hallar un estado estacionario, o sea, un estado de equilibrio, B tal que la norma 1 de B es 1. ¿Cuál es la norma 1 de B? Es la suma de las coordenadas. O el módulo de las coordenadas. Suma del módulo de las coordenadas. Entonces, uso acá de nuevo el paquete Linalg. Fíjense lo que hago. Tomo B como W1, el vector este que teníamos acá arriba, dividido su norma 1. Claro, los autovectores están verticales. Es la matriz de cambio de base. ¿Está bien? ¿Se acuerdan de eso? Estoy metiendo muchos temas de mate 1. Pero todo cierra, es la matemática que vieron para esto. Entonces, esto es el comando norma 1. Si pongo coma 2, me va a aparecer norma 2. ¿Está bien? Acá, coma 1 corresponde a la norma 1. Si pongo coma 2, va a ser la norma 2. Norma 2. ¿Cuál es la norma 1? ¿Por qué es una norma 1? Porque quiero que todo sume 1. Entonces divido por la norma 1. La norma 1, volvemos al cuadernito esto. Si yo tengo un vector cualquiera, B, que es B1, B2, hasta B sub n, un vector, la norma 1 de B es, definición, norma de B sub 1 es módulo de B1 más módulo de B2 más hasta módulo de Bn. ¿Está bien? ¿Cuál es la norma 2? Sí, esto es lo que hacemos para normalizarlo y que pertenezca al espacio de estados, tal cual. Norma 2. Pongo norma sub 2. B al 1 al cuadrado más B2 al cuadrado más Bn al cuadrado a la 1 medio. O sea, raíz de todo esto. ¿Está bien? Así sucesivamente puedo armar cualquier norma. Norma P va a ser el módulo de B1 a la P más módulo de B2 a la P, así, elevado a la 1 sobre P. Sí, claro, lo normalizamos así para que esté en el espacio de estado. Entonces, una observación acá, si yo tengo un vector cualquiera en Rn, cuando hago
B rulito igual a B dividido, bueno, acá B distinto de 0, ¿no? Porque si no, B dividido la norma 1 de B tiene norma 1. Tiene norma de B rulo 1 igual a 1. ¿Está bien? Siempre que nos pide un vector lo tenemos que dar normalizado o nos van a aclarar. Nos van a aclarar, nos van a decir en el problema. ¿Está bien? Entonces, en este caso, como los vectores asociados a autovalores 1, siempre me puedo encontrar alguno que tenga todas las coordenadas positivas, que es este menos W que nos armamos, este W1. Vuelvo a Python. Directamente también, en vez de dividir por esto, puedo dividir por la suma de B. Pero bueno, fíjense lo que pasa si hago todo esto. Divido por la suma me da este vector. ¿Está bien? Ahí ya me quedó un vector de norma 1. Eso es lo que dice acá. Print B me imprimió el vector este. Este vector, todas sus coordenadas suman 1, 0,2 más 0,5 es 0,7, más 0,3 es 1. Sumo todas las coordenadas, me da 1. ¿Está bien? Ahí chequeo que tiene norma 1. O sea que sus coordenadas suman 1, o sea que está en el espacio de estados. Y chequeo que cumple que A por B es igual a B. Esto es lo que hace este coso. Chequeo que A por B es igual a B. ¿Está bien? O sea que es un estado estacionario, o sea, un estado de equilibrio, y que sus coordenadas suman 1, o sea que tiene norma 1 igual a 1. ¿Está bien? ¿Se entendió? Buenísimo. Bien. Entonces acá otra opción posible, no, quiero al final de esto. Buenísimo, qué bueno. Otra opción acá, lo voy a poner comentado, es como nosotros ya nos conseguimos el vector este que está acá arriba, el W1, que tiene todas sus coordenadas positivas, no hace falta la parte de los módulos de la norma. Entonces directamente puedo dividir por la suma. ¿Está bien? Puedo definir B como W1 dividido la suma de W1. ¿Está bien? Me va a dar el mismo vector, fíjense. Ahí ya lo tenemos. Así que acá comento este y libero este. Fíjense que nos da exactamente lo mismo que teníamos antes. ¿Está bien? Entonces cualquiera de las dos formas va bien. Este lo dejo comentado porque acá ya podemos usar que, como que acá no hace falta el módulo, en las coordenadas, porque W1 tiene todas sus coordenadas positivas. ¿Está bien? Entonces solamente puedo sumar. O sea, como que calcular norma 1 tiene dos partes. Le pongo módulo y después sumo. Entonces, como ya no hace falta módulo porque las coordenadas son todas positivas, puedo dividir directamente sobre la suma de las coordenadas. Eso hace que tenga norma 1. Entonces, otra forma de hacerlo. Y lo que tiene de lindo esta parte es que siempre puedo chequear que A por B es B. Así que, buenísimo. Entonces, volvamos al primer ejemplo que hicimos, que habíamos hecho en el papel, acá en el OneNote, que era esto. Teníamos esta matriz, ¿sí? ¿Se acuerdan? Vuelvo a mostrar un poco el cuadernito. Vuelvo para arriba. Esta matriz. Recuerden que nos había quedado por calcular, ya verificamos que era inversible P, y sabiendo que B2 es esto, calcular B1 y B0. Entonces acá dejamos planteado lo que íbamos a hacer. Calcular la inversa de P al cuadrado, multiplicarla por B2 y vas a obtener B0, y con ese B0 obtenés B1 haciendo P por B0. ¿Está bien? Bueno, hagamos todo esto con Python. Venimos acá y terminemos este ejemplo. Entonces, ingreso quién es B2. Fíjense que como es un vector no hace falta la doble llave. Directamente con una sola llave ingreso el vector.
ingreso P, acá sí necesito la doble llave, y la ingreso por filas, 2/3, 1/4, 1/3, 3/4. Imprimo B sub 2 y imprimo B. Pumba. B2 es 0,5, 0,5, y B es esto, me lo va a dar siempre redondeado, recuerden eso. Entonces, defino P al cuadrado, que es P por P. Y fíjense lo que voy a usar. Quiero calcular la inversa de P sub 2. Acá es, calculo la inversa de P al cuadrado. Este es el paquete de nuevo, uso el lineal. Fíjense que esto es algo hermoso que hace Python. Calcular inversa de una matriz. Está bien que esta es de 2×2, o sea que es bastante fácil calcular inversas. Pero si no, puede ser una refiaca. Calcular la inversa de una matriz de 4×4, Dios mío. Python la hace en un segundo, así que genial. Entonces llamo Q a la inversa de P cuadrado. Ahí está Q. Fíjense que la inversa no tiene por qué ser una matriz de Markov. P al cuadrado sí. O sea que acá sí imprimo P cuadrado, P mayúscula. Esta es una matriz de Markov, o sea, puedo sumar, calculo sum, P cuadrado. Me tiene que dar 1, ¿está bien? O sea, todas las potencias son matrices de Markov, pero potencias positivas. La inversa no necesariamente. Así que ahí tenemos la inversa. Y fíjense que con esto calculamos B0, como habíamos hecho en el papel. B en momento 0. Hago la inversa de P cuadrado por B2. Imprimo B0. Pum. Fíjense una cosa. De nuevo, propiedades que vimos antes. Para calcular, una propiedad que habíamos visto es que multiplicar por matrices de Markov mantiene la suma de las coordenadas. Fíjense que esto suma 1. 0,5 más 0,5 es 1, y 0,84 más 0,16 también es 1. O sea, la población se mantiene. Esto está hablando de probabilidades porque todas suman 1, o sea que está en el espacio de estado y todo eso. Este vector sigue estando en el espacio de estados. Y ahora calculamos B1. Calculo B1 haciendo P por B0. Sí, se puede, por supuesto. Súper. Por ahí tarda un rato más, pero lo hace Python. Yo creo que sí, porque, no sé por qué. O sea, hay que meter un for, ¿no? O sea, para hacer una potencia par. Más grande, claro. Como dice Nico, pones un for. Porque acá, a ver si yo armo esta matriz P rulo. Que sea P al cuadrado. Para mí esto me lo hizo mal. Print P sub 2 y print P rulo. ¿Ven que da distinto? Esto está mal. ¿Está bien? Atención. No hay comando para potencias, no, le metemos un for. ¿Querés hacer a la décima? Pones for y vas haciendo A por la matriz anterior. O sea, P por los productos anteriores. ¿Está bien? Así que atención ahí. ¿Alguien iba a decir algo? Sí, perdón, no, que me imagino que hará la cuenta lugar a lugar, ¿no? Elevará el cuadrado lugar a Sí, lugar. yo lo que creo es que cuando haces P cuadrado, eleva cada componente al cuadrado. Capaz, no sé en realidad, porque, a ver esto será, no, 0,25 al cuadrado es 1 sobre 16, capaz que sí. Buenísimo, Santiago lo había dicho, así que lo repetimos acá. Así que todo coherencia.
Muy bien. Bueno, entonces, atención a esto para hacer potencias de matrices, no hacer esto está mal, sino esta es la que va, multiplicar, o con el np.dot. Así que con eso tenemos B0 y B1. ¿Cómo calculamos B1? Eso nos habíamos quedado acá. B1 era P por B0. Imprimimos B1 y nos queda esto. ¿Está bien? Así que buenísimo. Terminamos el ejemplito que nos había quedado. Bueno, hacemos un ejemplo más y terminamos la clase. Bueno, acá había dejado un agujero porque estaba el chat abierto. Ejemplo 3. Es modelo genético. Un ejemplo de modelo genético. Y dice lo siguiente, tenemos una característica fenotípica. De esto ustedes saben más que yo. Gobernada por un par de genes. Voy a estar un rato escribiendo, pero bueno. Cada uno puede ser de tipo G grande o G chica. Cada uno puede ser de tipo G grande y G chica. Un individuo puede tener cualquiera de las combinaciones posibles entre esas dos letras. Si tiene GG, se dice que es dominante. Si tiene G chiquita y G chiquita, es recesivo. Y si tiene una y la otra, G, que es lo mismo que G grande y G chica, es híbrido. ¿Está bien? Bueno, el ejercicio me dice A, plantear la matriz asociada ahora nos vemos a qué asociada a qué, a las posibles descendencias del apareamiento de un individuo con, vale, vamos a escribir, del apareamiento de un individuo con alguno de los tres fenotipos con un híbrido. Entonces nos armamos la matriz P. Fíjense la idea del ejercicio. Me dice que arme la matriz de los posibles resultados de apareamiento de cada uno de los individuos, siempre con un híbrido. ¿Está bien? O sea, todos contra un híbrido. Entonces me armo esta matriz. Voy a escribir cositas en color.
La primera columna va a corresponder a dominante, la segunda a híbrido, la tercera a recesivo, y lo mismo de este lado, dominante, híbrido, recesivo. ¿Está bien? Y recordemos acá que todos se aparean contra un híbrido. Todos aparean con un híbrido. Entonces, las probabilidades que voy a escribir en la matriz corresponde a, si un dominante se aparea con un híbrido, ¿cuál es la probabilidad de que salga dominante? 0,5. Si un dominante se aparea con un híbrido, ¿cuál es la probabilidad de que salga híbrido? 0,5. Y si un dominante se aparea con un híbrido, ¿cuál es la probabilidad de que sea recesivo? Ninguna. ¿Está bien? Esto lo saben ustedes más que yo, por supuesto. Entonces vamos a la segunda columna. Si un híbrido se aparea con un híbrido, ¿cuál es la probabilidad de que sea dominante? 0,25. Si un híbrido se aparea con un híbrido, ¿cuál es la probabilidad de que sea híbrido? 0,5. Si un híbrido se aparea con un híbrido, ¿cuál es la probabilidad de que sea recesivo? 0,25. Y ahora, si un recesivo se aparea con un híbrido, la probabilidad de que sea dominante es 0. Si un recesivo se aparea con un híbrido, la probabilidad de que sea híbrido es 0,5. Y si un recesivo se aparea con un híbrido, la probabilidad de que sea recesivo es 0,5. ¿Está bien? ¿Se entendió cómo armé la matriz? Siempre es todos contra un híbrido. Eso es lo que aclaré acá en grisecito. Ven que tengo un chat. Buenísimo, genial. Genial, genial. Bueno, entonces ahí tenemos la matriz. Fíjense cómo esto es un proceso de Markov, por más que no parezca. Bien, tenemos tres estados posibles, que son dominante, recesivo e híbrido, y queremos saber cómo evoluciona el sistema cuando todos esos individuos se aparean contra un híbrido. Eso es. Entonces, B me dice ¿existe algún estado de equilibrio? Para el proceso dado por P. Por supuesto que sí, porque es de Markov. O sea que siempre tiene un estado de equilibrio. Sí, es de Markov. Entonces, 1 siempre es autovalor. ¿Está bien? O sea que tienen un autovector asociado al autovalor 1, que va a ser un estado de equilibrio. Estado de equilibrio o estado estacionario, también le decimos, como dije en Python. Entonces, busco los autovalores y autovectores de P. Por supuesto que ya los vamos a hacer todos con Python. Recuerden cómo se hacían los autovalores. Busco el polinomio característico, que es el determinante de P menos lambda por la identidad. Y lo igualo a 0. Este polinomio nos va a dar 0,5 menos lambda por... Esperen que subí el coso sin querer. Ahí va. Por el lambda cuadrado menos lambda. Y una forma, o sea, menos 1 no menos lambda. Una cosa que siempre tiene que pasar acá es que 1 sea una de las raíces de esto. También las raíces son 0,5, 0
1 y busco el autovector asociado al autovalor 1. De autovalor 1. Que es resolver el sistema P menos 1 por la identidad por B igual a 0. Este B va a ser el autovector asociado al autovalor 1. Si hago eso, lo hago con Python directo, ¿no? Por supuesto que lo acabamos de aprender, así que lo vamos a hacer siempre con Python. Ahí obtengo, por ejemplo, el autovector B igual a 1 medio, 1, 1 medio. Y lo divido por su norma. ¿Sí? Lo que acabamos de ver. Por su norma 1. ¿Cuál es la norma 1 de este vector? Es 1 medio más 1 más 1 medio. 2. Entonces lo divido por su norma y tomo el B asterisco, va a ser B dividido 2, que es la norma, o sea, 1 medio por el vector B. 1 medio, 1, 1 medio, que es 1 cuarto, 1 medio, 1 cuarto. Este es el estado de equilibrio del sistema. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, decime. En términos de este problema, ¿qué significaría tipo ir multiplicando a la matriz de Markov por los distintos estados? O sea, porque vos Es como que tenés vas... la probabilidad Sí. ¿cómo se dice? De los que salgan los distintos fenotipos o genotipos de los hijos, pero después, ¿qué pasa? O sea, es como que cada vez que multiplicás sería como una generación distinta. ok. ¿Está bien? O sea, a los hijos que ya obtuviste, digamos, los cruzás con el híbrido de nuevo. Claro, lo que pasa es que no, ¿Algo porque así? eso me agrandaría la población. Para mí lo que haces es, o sea, ponerle que vos tenés, vos te fijás cómo le salió la descendencia a cada uno. Y después a los mismos individuos que tenías antes, los volvés a parear con un híbrido y te fijás cómo te quedó ahora la descendencia nueva. Claro, ¿Está bien? claro. Porque si no, agrandarías la población, ¿no? Si hacemos eso que dijimos como de a la descendencia volver a parearlos, también tenés Sí. a los otros, entonces nos agrandaría la población. Entonces para mí es como los mismos individuos que teníamos en el estado inicial, los volvemos a parear contra un híbrido y nos fijamos cómo nos queda la descendencia, o sea, qué nueva distribución entre estos tres estados tiene la descendencia. Buenísimo, gracias. ¿Está bien? No, de nada. Y lo que me dice este vector de equilibrio que escribimos acá es que si yo tengo 25% de la población en el estado 1, o sea, el estado 1 era dominante, el 50% en un híbrido y el 25% en un recesivo, la población esa se mantiene estable. O sea, esas cantidades se mantienen iguales en cada proceso de apareamiento. ¿Se entendió? Entonces, este es el estado de equilibrio del problema. Sí, perfecto. Buenísimo. Dale, entonces, un poco lo que quería decir es esto. Si, por ejemplo, tuviéramos 100 individuos, ejemplo, 100 individuos, de los cuales tenemos 25 dominantes, 50 recesivos, y híbridos, perdón, y 25 recesivos. Esas cantidades se mantienen constantes
Recesivos no, quería poner G minúscula y G minúscula. Ahí está. Las cantidades se mantienen constantes. En cada proceso de apareamiento. ¿Está bien? No quiere decir como que los hijitos se quedan iguales, sino las cantidades nomás. Eso es lo que me dice la conclusión. Buenísimo, genial. Bueno, y esto es todo por hoy. Con lo que vimos hasta hoy, se puede hacer hasta el ejercicio 8 de la práctica inclusive. Hasta el 8 de la práctica 4. Porque todavía no vimos estados de equilibrio, que eso lo van a ver en la teórica hoy, y lo vamos a ver en la práctica desde el miércoles. Estado de equilibrio, sí. Estado límite. Estado de equilibrio es lo que acabo de hacer, o sea que cualquiera dije. Para el segundo parcial entra lo que vimos en la práctica 3, no. Entra para el final. Lo último de la práctica 3 es más que nada computacional, ¿no? Es lo que vieron de muchas cosas de Python, entonces no eran para el primer parcial. Y en el segundo tenemos muchísimos temas, o sea que no vamos a meter eso. En el final no entra Python, no. Pero puede entrar algo de Runge-Kutta, digamos, la parte teórica, algunas deducciones de estos métodos de mayor orden, algo de eso sí, pero lo que está en la práctica es muy computacional. ¿Está bien? Claro, quizás la iteración, la fórmula, qué sé yo, alguna cosa de esa, pero no... porque digo, Runge-Kutta es uno de los métodos más importantes y más usados, Euler generalizado, todo eso, como que no llegó a entrar al parcial, no queremos que se queden como que, bueno, ecuaciones diferenciales es hasta ahí. No. ¿Está? Buenísimo. Bueno, no sé qué nos pasa que no está Ignacio. Ignacio, ven. Así te doy anfitrión. Te quedas con tu grupo. O Fer, te quedás vos. No, tampoco está Fer. Estoy sola. Nos vemos, chicos. Hasta la próxima. Yo vengo el miércoles que viene recién. Chao, nos vemos. Chao, chao. Ahora subo todo, ¿eh? Hasta la próxima. Esperen que le digo a Ignacio que venga. Bueno, chicos, malas noticias a los Ignacios. Igna se acaba de quedar sin luz, así que no le aguanta la batería de la compu. O sea que me dijo así, junten consultas para el miércoles. ¿Está bien? Ok, no pasa nada, así que los despido, trabajen en la práctica, hay un montón para avanzar, pueden practicar un montón de cosas con Python de este tema que sale y va lindo, así que los que tienen consultas con Igna, el miércoles retoman.
No, por favor, lo único, digamos, lo mínimo que puedo hacer me acaba de decir. Por eso es que no estaba Igna, ya me parecía raro. Así que bueno, cualquier cosa le escriben, pero bueno, tienen consultas el miércoles, así que ya llegan. Bueno, hasta luego. Chau, chau.